1 de cada 10 argentinos pudo ahorrar en 2022. Solo el 9,6% de los argentinos consultados se aseguró haber podido ahorrar durante el año. El dato se desprende de un estudio del Observatorio de la Deuda Social de la UCA. 1 de cada 10 argentinos pudo ahorrar. Es el título. Sobre esto vamos a charlar con el contador Marcos Lucero, que tiene la amabilidad de hacerse un tiempito para charlar con nosotros. Marcos, buen día. Jorge Poder en Radio La Red te saluda. ¿Cómo estás? Buenos días, Jorge. Un gran saludo para vos y todo tu equipo. Muchas gracias. Muy bien, gracias. Voy a charlar un ratito con nosotros, aunque el tema, bueno, no es muy alegre, ¿no? Y es esto de la capacidad de ahorro y que solamente 1 de cada 10 argentinos haya podido ahorrar, según este dato de la UCA, en 2022. Exacto. Este informe que ahora el Observatorio de la Deuda Social de la UCA lo hace con base a unos relevamientos que tiene que hace anualmente, ¿no? Desde el 2001. Desde el 2001, cuando tuvimos la crisis del 2001, sí. Creó un departamento de investigación a tratar de ver cuáles son los factores más relevantes que afectan a la población en cuestiones de derechos y de la posibilidad de poder pues satisfacerlos, ¿no? Uh-huh. Y es así que desde el 2004 generó una encuesta con indicadores de déficit de desarrollo humano a hogares de las ciudades más grandes, de las que tengan más de 80.000 habitantes, ¿no? Uh-huh. Y uno de los indicadores que muestran es el tema del ahorro, ¿sí? De la posibilidad de ahorrar. Y como bien vos decías, en el 2000 ahorra. Y como bien vos decías, en el 2022 dio el 9,6%, es decir, en promedio, el 9,6% de la población de Argentina puede ahorrar. Que en realidad es un incremento respecto del año 2021, el 8,3% en 2020, pero bueno, en este caso estamos con el problema de la pandemia, de COVID. Claro, ¿no? Claro. Entonces, obviamente, mucha gente había perdido el trabajo, había suspensiones, los ingresos cayeron fuertemente, el Producto Bruto Interno Argentino casi el 10%, entonces la recesión se sintió fuerte. Obviamente que cuando hay recesión hay menos ingresos y por eso hay menos capacidad de ahorro. Uh-huh. Y ahora tiene un leve repunte, pero veníamos, por ejemplo, en el 2010 con un casi 14%. Claro. ¿Sí? Si uno pudiera ver las gráficas, ¿sí? Veníamos casi con un 14% en el 2010 y a partir de el 2017, 2018 empieza a caer, ¿no? Uh-huh. Marcos, entonces, y vos esto, perdón, vos te das cuenta, digo, en tu ámbito, en tu trabajo, en tu profesión, lo palpan a esto, se dan cuenta de este problema de pérdida de capacidad de ahorro que hay. Hay una pérdida de capacidad de ahorro principalmente por la inflación, porque además la gente, cuando hay inflación, hay una propensión marginal a consumir más alta. Uh-huh. ¿Qué significa esto? Como la gente sabe que su dinero pierde poder adquisitivo, se pone al día con el consumo, ¿no? Claro. Entonces, por eso también hay menos ahorro. Pero no solamente es por el tema de inflación, sino es por una caída del salario real de la gente. Uh-huh. Sabemos que la inflación afecta muchísimo al salario real porque los precios se ajustan mucho más rápidamente que lo hacen los salarios, ¿no? Siempre las paritarias vienen por detrás de la inflación y por lo general, los que salvo algunas excepciones, están por debajo del nivel de inflación. Pero esto, según el estudio de la UCA, de la Universidad Católica Argentina, esto afecta sobre todo a los sectores de más bajos ingresos, claro, que por lo general de una pobreza estructural, porque el ahorro está entre los más bajos del mundo y es casi nulo, ¿no? Porque esto que decíamos de que solamente el 9,6% de la población puede ahorrar,
es una situación promedio, pero después hacen la división entre los diferentes estratos sociales y económicos de la población. Entonces, por ejemplo, ese incremento que tenemos del 9,6% en 2022 respecto al 8,4% en 2021, sobre todo se debió a los sectores de ingresos más altos, que alcanzaron a ahorrar. El 31,5% de la población pudo ahorrar en los sectores de ingresos más altos, ¿sí? Y fue un incremento superior, fue superior al 2021, que solamente el 28% de los ingresos más altos pudieron ahorrar. Y en el 2011, pero en el 2011 se ubicaba en el 41,4%, es decir, casi la mitad de la población de los sectores de más altos ingresos podía ahorrar. Sí. ¿Qué pasa en los sectores medios? En los sectores medios hubo un incremento más moderado, fue del 8,7% en el año 2021, pasó al 9,8% en el 2022, ¿sí? Y ahí hay que sacar los sectores, en el sector medio, los no profesionales de los profesionales. Por ejemplo, el estrato medio profesional tenía en 39% y subió al 41,6%, y el no profesional pasó del 13 al 15,4%. Fíjate cómo dentro del sector medio hay una diferencia abismal entre los que más ingresos tienen y los que menos ingresos tienen. Pero, por ejemplo, en los sectores más bajos, el 2,1% puede ahorrar. Es muy, muy bajo. Solamente 2 personas cada 100 pueden. Datos que tienen, si ustedes ven las gráficas de la publicación de la Universidad Católica Argentina, tiene una tendencia marcadamente hacia la baja, sobre todo en los sectores de menores ingresos. Y esto nos decía Marcos, bueno, se debe en gran parte, primero a la caída del salario, y segundo, el tema de cómo vas a ahorrar si se pierde valor, ¿no? ¿Qué sentido tiene? Entonces, ¿cómo haces? Es la caída del salario real, y además también tenemos que tener en cuenta de que no hay instrumentos de inversión, porque el ahorro, digamos, ¿qué es el ahorro? El ahorro es dejar de consumir ahora para consumir en el futuro. Eso es el ahorro es el endeudamiento. Vos cuando te endeudas estás adelantando consumo. Estás consumiendo ahora con los ingresos que vas a tener más adelante. Claro. Lo vas a pagar más adelante. El ahorro es al revés. Vos dejás de consumir ahora para consumir en el futuro. ¿Qué es lo que sucede? Es que no tenemos algunas alternativas de inversión donde canalizar esos ahorros. ¿Por qué? Porque la mayoría de la gente, ¿en qué invierte en Argentina? En plazos fijos o en moneda extranjera. Y, por ejemplo, en lo que va del año, el incremento del valor aproximadamente un 60%, cuando el incremento de los precios es un 88%. Es decir, que si vos compraste dólar a principio de año, perdiste dinero. Perdiste dinero porque el dólar, digamos, podés comprar menos cosas con esos dólares que los que comprabas con el equivalente en pesos a principio de año. Además, teniendo en cuenta que Estados Unidos también ha tenido una inflación elevadísima del 8,9%, entonces también pierde poder adquisitivo el dólar. Los plazos fijos, bueno, ahí tenemos, por ejemplo, en estos momentos tenemos tasa de los plazos fijos del 75% anual, que tampoco alcanzan a darte una rentabilidad real positiva, es decir, una rentabilidad que esté por encima de la inflación. Entonces la gente también observa, mira, si ahorro, voy a perder dinero, no me conviene esperar para consumir en el futuro, porque voy a consumir menos, entonces adelanto consumo ahora. Entonces son esos 2 factores, la caída del salario real y la imposibilidad de encontrar
una alternativa de inversión en la cual vos digas, bueno, si yo guardo dinero, como siempre decían nuestras abuelas, si vos guardás, después tenés en el futuro. Sí. Pero en estos momentos no se está dando eso. Si vos guardás, en el futuro tenés menos. Por eso es que también se da esa... Lo que sucede es que eso es una de las causas por las cuales la gente no ahorra tanto. Pero el estudio de la UCA no mide cuánto la gente ahorra, sino mide la capacidad de ahorro. Es decir, si puede ahorrar, claro, teniendo la posibilidad de hacerlo. Y de hecho, claro. Exacto. Entonces esto te muestra que tampoco tiene fondos para... Solamente el 10% de la población en promedio tiene fondos como para poder ahorrar. O sea, claro, aunque quisiera ahorrar, no lo podría hacer el otro 90%. Queda clarísimo. Sí. Ahora, saliendo de UCA, si uno quisiera ahorrar, y tuviese la posibilidad, si tuviese la posibilidad y quisiera hacerlo, en dólares no se pueden, en pesos, una risa. ¿Cuál es la recomendación? ¿Qué se hace? ¿Qué comprar en material de construcción? ¿Qué? Bueno, la verdad que como un material de construcción lo que tiene es que no tiene liquidez, es decir, un instrumento de ahorro tiene que ser que vos inviertas en el mismo y después lo puedas utilizar para comprar lo que quieras. Es decir, claro. Si vos me decís, compro unas varillas de hierro, claro, y después las puedo ir a vender más caras para comprarme, qué sé yo, para irme de vacaciones, bueno, entonces sí es un instrumento de ahorro, pero si no, no es un instrumento de ahorro o de inversión. Y entonces el oro. Porque no tiene, en la crisis de la pandemia estuvo un repunte importante, pero ahora ha caído también, es decir, es una situación global también de que no hay, digamos, un instrumento y que además, claro, que sea seguro, un instrumento que sea seguro como para poder canalizar los ahorros. Por ejemplo, fíjate lo que está sucediendo con los criptoactivos o las criptomonedas. También están cayendo estrepitosamente, sí. No encuentran fondos. Mucha gente estuvo invirtiendo allí. Al principio parecía que había ganado muchísimo dinero. El que no salió a tiempo está perdiendo dinero en estos momentos. ¿Sí? El dólar es una alternativa que no te va a generar una rentabilidad, por lo tanto no podemos decir que sea una inversión, porque, como decíamos, no avanza al mismo ritmo que lo hace la inflación, aunque muchos analistas estiman que el dólar está bastante atrasado. Precisamente, por ejemplo, la semana pasada estuve presenciando un trabajo final de graduación de la Universidad Nacional de San Luis, y el estudiante que presentó un trabajo sobre la dolarización, y por ejemplo decía, bueno, que el tipo de cambio debería estar en alrededor de 550 pesos, si tomáramos todas las reservas que tiene el Banco Central y los pasivos que tiene el Banco Central, y hacemos esa división, el tipo de cambio debería estar en algo de 550 pesos, por lo tanto, el que esté a 250 está bastante atrasado, ¿no? Entonces puede que pegue un salto. Recordemos que el dólar, el gobierno lo trata de mantener porque suben los precios, después se traslada a precios. Pero recordás que cuando estaba a 2 pesos y saltó a 4 pesos, tuvimos un incremento del 100% en el tipo de cambio. Entonces, el que tenía dólares en ese momento, también después subió de 23 pesos, subió como a 60 pesos. Entonces, rápidamente, bruscamente, entonces ahí le podés hacer una diferencia. El tema es, cuando vos ahorras, ¿cuál es tu horizonte de planificación? Y eso es lo que nosotros enseñamos mucho en la diplomatura en gestión financiera en la Universidad Nacional de San Luis. Porque si vos decís, mira, yo voy a ahorrar dentro de 6 meses, y bueno, no creo que el dólar pegue un salto tan alto en los próximos 6 meses. Claro. Quizás si vos decís, no, voy a ahorrar a 5 años, quizás sea un buen instrumento de inversión, pero no para periodos más cortos.
El plazo fijo UVA ha ido dando rendimientos interesantes. Sabemos que el plazo fijo UVA te paga la inflación anual más un 1%. Entonces, ¿qué pasa ahí? Vos, por lo menos, le estás ganando a la inflación. Claro. Pero un 1%, o sea, tampoco podemos hablar de inversión. Sí. Podemos hablar de inversión. Sí. Podemos decir que estamos manteniendo el poder adquisitivo del dinero solamente, ¿sí? Y después hay algunas estrategias de inversión en la bolsa, por ejemplo, comprando acciones, comprando obligaciones negociables, comprando CDR, que son certificados de depósito argentino que representan acciones extranjeras. Tenemos un montón de activos, pero no están, digamos, no los recomiendo para el público en general. Sí podría, por ejemplo, contratar a un asesor financiero que te pudiera ayudar en eso, claro. Porque no es digamos de uso común y no es muy fácil la operatoria. Claro, ahí tenés también cuando vos invertís en este tipo de activos, te toman como un perfil de riesgo alto, de riesgo moderado, o sos averso al riesgo. Y en función de eso, podés, te arman una cartera de inversión. Lo que sí es algo, digamos, como un sustituto cercano de ese tipo de inversiones, son los fondos comunes de inversión. Eso sí lo puede hacer cada uno. Inversión, por lo general, todos los bancos lo ofrecen y lo podés suscribir vos desde el mismo home banking. Te hacen más o menos una encuesta online para ver tu perfil de riesgo y te dicen, mira, tu perfil de riesgo es de tal características. Por lo tanto, te ofrecemos o te sugerimos que de los 20 fondos que tiene mi banco, estos 3 o 4 serían los más apropiados para vos. Claro, eso es muy bueno porque es mucho más fácil de operar y lo que tiene un fondo común de inversión que en 48, 72 horas vos le das, digamos, vendés tus cuotas partes y se te acredita el dinero en tu cuenta. Por lo tanto, no tenés que esperar, como por ejemplo en un plazo fijo tradicional, 30 días o 90 días en un plazo fijo UVA, ¿sí? Claro. Entonces podés sacarle una rentabilidad quizás un poquito superior a eso, pero bueno, hay que estar más atento, ¿no? Hay que ir siguiéndolo. Por eso, digamos, no hay un viaje gratis, como dicen los economistas. No hay un viaje gratis. Si vos querés tener una mayor rentabilidad, y bueno, o le vas a tener, es un trabajo más, ¿no? Ahora, si vos te querés despreocupar, bueno, solamente tenés, que es por lo general lo que utiliza la mayoría de la población, tratar de mantener el poder adquisitivo del dinero, y eso se hace con las inversiones tradicionales en moneda extranjera o en plazo fijo, ¿no? Marcos, como siempre, muy interesante escucharte. Te agradecemos mucho por tu tiempo, ha sido muy amable, ¿eh? No, por favor, muchas gracias a ustedes, un gran saludo, y toda la información recordemos que la gente la puede ver en nuestra página finanzasanluis.com.ar y en todas las redes sociales. Aún esta entrevista que tenemos ahora, si la quieren volver a escuchar, hay una sección que se llama Finanzas San Luis en los medios y ahí va a estar grabada. Perfecto, muy bien. Gracias, Marcos, un abrazo grande, hasta la próxima. Adiós, hasta luego. El contador Marcos Lucero charlando con nosotros, bueno, muy detallado y muy interesante todo lo que nos contaba acerca de la capacidad de ahorro, sí. Y el que pueda, qué tiene que hacer también, porque hasta dónde es conveniente hoy